El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lanzando sombras alargadas sobre el camino de tierra que conducía a la casona. Clara observaba el paisaje familiar por la ventana del coche, sintiendo un nudo apretarse en su pecho. La última vez que estuvo allí, todo era diferente. Su abuela aún estaba viva. La casa llena de vida y risas resonaba por los pasillos. Ahora, todo parecía distante, como si la casa fuera solo un eco del pasado. Apagó el coche y bajó lentamente, sus zapatos hundiéndose levemente en el suelo. El aire cargaba el olor a tierra mojada por la lluvia reciente, mezclado con el perfume de las flores que crecían descontroladas alrededor de la casona. Clara dudó frente al portón oxidado, como si estuviera a punto de cruzar la línea entre el presente y un tiempo que prefería olvidar. Sus dedos rozaron el metal frío antes de empujarlo, escuchando el chirrido agonizante que resonó en el silencio. La casa, grande e imponente, estaba frente a ella, pero parecía más pequeña de lo que recordaba. Las ventanas estaban sucias, cubiertas de polvo, y las paredes, que alguna vez fueron blancas, mostraban manchas de moho. El jardín, que su abuela cuidaba con tanto cariño, ahora era un enredo de maleza y plantas desordenadas. Clara respiró hondo, tratando de alejar la sensación de opresión que se apoderaba de su pecho. Tenía que entrar. Tenía que enfrentarse a lo que había dejado atrás. Con pasos cautelosos, cruzó el umbral de la puerta. El suelo de madera crujía bajo sus pies. El olor a moho y madera vieja la envolvió, trayendo consigo una ola de recuerdos que no estaba lista para revivir. Cada habitación parecía intacta, como si su abuela pudiera aparecer en cualquier momento, pidiéndole a Clara que la ayudara a preparar el té de la tarde. Pero no había té, ni risas, solo el vacío. Sin embargo, Clara sabía que no estaba sola en su dolor. Un posible comprador local, el señor Acevedo, había estado presionándola para que vendiera la casa, insinuando que la casona no tenía valor sentimental real y que debería dejarla atrás. La insistencia de él no ayudaba, haciendo que Clara se preguntara si se estaba aferrando demasiado al pasado. La voz de Acevedo resonaba en su mente mientras caminaba hasta la sala de estar y se detenía frente al sillón de cuero desgastado, el lugar favorito de su abuela. Se sentó en el suelo, sintiendo el peso del duelo que había evitado durante tanto tiempo. Estaba de vuelta en la casa, pero no sabía si sería capaz de lidiar con todo lo que eso significaba. La noche caía lentamente, y Clara permanecía sentada en el suelo de la sala, rodeada por las sombras del pasado. El cansancio la dominaba, pero sus ojos seguían vagando por los detalles de la casa. Una pequeña mesa en la esquina llamó su atención, y al levantarse, notó un portarretratos polvoriento. Lo tomó con cuidado, limpiando el polvo con los dedos, revelando una foto de su abuela sosteniendo a una Clara muy joven en sus brazos. La imagen, aunque marcada por el tiempo, era lo suficientemente clara como para traer una oleada de nostalgia. Recordó los días soleados de verano en los que corría por el jardín, jugando a las escondidas con su abuela. La risa de la anciana resonaba, trayendo una ligereza que Clara no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, junto con los recuerdos felices, venían las memorias dolorosas de los últimos días de vida de su abuela. El último adiós, la mirada de despedida, todo volvía como un peso que oprimía su corazón. Decidida a alejar el creciente malestar, Clara caminó hasta la cocina, otro lugar lleno de recuerdos. El olor a pastel recién horneado parecía flotar en el aire, aunque la cocina había estado desierta durante mucho tiempo. Abrió los armarios, revisando las estanterías, con la esperanza de encontrar algo que la reconectara con su abuela de una manera menos dolorosa. Al fondo de uno de los armarios, encontró una pequeña caja de madera. Con las manos temblorosas, Clara abrió la caja y vio que estaba llena de pequeños objetos.
fotos antiguas, recetas escritas a mano y un viejo pañuelo bordado que su abuela siempre llevaba consigo. Cada objeto parecía contar una historia, una pieza del rompecabezas que era la vida de su abuela. Entre los objetos había una carta, cuidadosamente doblada. Clara abrió la carta, esperando encontrar una receta o una anotación banal, pero lo que leyó fue un mensaje dirigido a ella. La carta, escrita años antes, hablaba de amor, pérdida y un profundo arrepentimiento. Su abuela mencionaba un romance secreto en su juventud, un amor prohibido que impactó su vida entera, una decisión que jamás pudo deshacer. El duelo, mi querida, no desaparece, solo se transforma, decía la última línea. Esas palabras resonaron profundamente en Clara. Sintió una mezcla de dolor y consuelo, como si, de alguna manera, su abuela aún estuviera allí, guiándola en este proceso de sanación que ni siquiera sabía que necesitaba comenzar. A la mañana siguiente, la luz suave del sol invadía la casa, iluminando los rincones oscuros que la noche anterior parecían llenos de sombras y secretos. Clara estaba decidida a seguir explorando la casona, ahora con una curiosidad renovada, impulsada por el descubrimiento de la carta. Era como si cada rincón de esa casa escondiera una parte de la historia de su abuela, y quizás hasta las respuestas que tanto necesitaba. Subiendo las escaleras con cuidado, Clara se dirigió al antiguo cuarto de su abuela. Al abrir la puerta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El cuarto estaba intacto, como si nadie lo hubiera tocado desde la última vez que su abuela durmió allí. El aire estaba impregnado con el sutil aroma de lavanda, un perfume que su abuela siempre usaba para perfumar su ropa. Clara recorrió el cuarto con la mirada, observando los muebles antiguos, la cama cuidadosamente arreglada y la cómoda de madera oscura, donde su abuela solía guardar sus objetos más personales. Algo llamó su atención, un cajón ligeramente abierto. Caminó hasta la cómoda y con dedos temblorosos tiró del cajón. En el fondo, escondido bajo un pañuelo de seda, estaba un cuaderno de tapa dura. Clara lo tomó con cuidado y, al abrirlo, reconoció de inmediato la delicada caligrafía de su abuela. Era un diario. Clara se sentó en el borde de la cama y comenzó a hojear las páginas. El diario parecía ser de una época en la que su abuela aún era joven, quizás en los primeros años de matrimonio. Las páginas estaban llenas de reflexiones íntimas, momentos de felicidad, pero también de tristeza. A medida que leía, Clara se dio cuenta de que su abuela había pasado por más desafíos de los que ella imaginaba, pérdidas, frustraciones y secretos que nunca fueron compartidos en vida. Una página en particular llamó su atención. Era una anotación que hablaba de un gran arrepentimiento, algo que su abuela nunca tuvo el valor de revelar a la familia. El diario mencionaba un amor perdido y la decisión de elegir el silencio en lugar de enfrentar las consecuencias. Clara sintió un peso en su pecho. Su abuela siempre había sido una mujer fuerte, pero ahí, en las palabras escritas con cuidado, había una vulnerabilidad que Clara nunca había imaginado. Cerró el diario, con las manos aún temblorosas. Eso lo cambiaba todo. ¿Qué más no sabía sobre su abuela? ¿Qué más escondía esa casa? Aún impactada por el descubrimiento del diario, Clara bajó las escaleras, tratando de procesar el torbellino de emociones que la invadían. La casa, antes solo un lugar lleno de recuerdos, ahora parecía guardar secretos profundos, ocultos en las sombras del tiempo. Su abuela, quien siempre había sido una figura de sabiduría y fortaleza, también había sido alguien que llevaba sus propios dolores en silencio. El sonido de unos golpes suaves en la puerta interrumpió sus pensamientos. Clara, sorprendida, fue hasta la entrada y al abrir la puerta se encontró con Ana, su amiga de la infancia. Ana, que había permanecido en el pueblo todos esos años, era una de las pocas personas que conocía a la abuela de Clara casi tan bien como ella. «Clara,
«Qué gusto verte de vuelta», dijo Ana con una cálida sonrisa, pero pronto su rostro reflejó preocupación al ver la expresión abatida de Clara. «¿Estás bien?». Clara dudó por un momento, aún procesando el descubrimiento del diario, pero decidió contarle a su amiga. Tal vez Ana pudiera ayudarla a entender lo que todo eso significaba. Las dos se sentaron en la cocina y Clara compartió lo que había encontrado. Ana escuchó en silencio, su rostro volviéndose serio a medida que Clara describía el contenido del diario. Cuando Clara terminó, Ana suspiró profundamente. Sabía que tu abuela había pasado por momentos difíciles, pero no conocía los detalles, confesó Ana. Siempre fue muy reservada con respecto a su pasado. Claro, en el pueblo hubo rumores, pero nunca nada concreto. Clara se sintió dividida. Por un lado, estaba el alivio de compartir su descubrimiento con alguien, pero por otro, la idea de que Ana pudiera saber más sobre su abuela de lo que ella misma sabía la inquietaba. Después de todo, su abuela siempre había sido su refugio seguro, su confidente. ¿Por qué nunca le había mencionado nada? Ana, notando la angustia de Clara, intentó calmarla. Quizás tu abuela guardó esos secretos para protegerte, para evitar que cargaras con el peso que ella misma cargó. Clara permaneció en silencio por un tiempo, asimilando las palabras de su amiga. Sin embargo, algo dentro de ella cambió. La amistad con Ana ahora parecía estar envuelta en incertidumbre. ¿Acaso Ana sabía más de lo que estaba revelando? ¿Estaba siendo puesta a prueba su confianza en esa amistad? El sentimiento de duda que surgió la hizo cuestionar la lealtad de Ana. ¿Tenía su amiga derecho a guardar secretos sobre la vida de su abuela? Esa tensión creciente entre ambas se estaba convirtiendo en un nuevo obstáculo emocional para Clara, quien ahora no solo enfrentaba el duelo, sino también la posible traición de una amiga. El sol ya estaba alto cuando Clara despertó en el sofá de la sala. Sus ojos aún ardían por las horas de insomnio y la lectura del diario. Durante la noche, había estado hojeando página tras página, absorbiendo cada palabra escrita por su abuela. Cada descubrimiento traía una nueva capa de dolor y confusión. La idea de que su abuela, la mujer que siempre había considerado un pilar de fortaleza, había llevado consigo tantos secretos y arrepentimientos, pesaba sobre Clara como una nube oscura. Pero además, las constantes llamadas del señor Acevedo, el hombre interesado en comprar la casa, complicaban aún más las cosas. Él alegaba que la casona era demasiado vieja, una reliquia sin valor, y que Clara debería venderla antes de que las deudas por el mantenimiento de la propiedad se volvieran insostenibles. Cada llamada de él era un recordatorio incómodo de que tal vez se vería obligada a vender. La restauración de la casa no sería fácil, y la situación financiera de Clara estaba lejos de ser cómoda. Se levantó, descalza, y caminó hasta la ventana, observando el jardín abandonado afuera. El sol brillaba, pero Clara solo sentía el frío de la soledad. Era como si el duelo que había evitado durante tanto tiempo finalmente la estuviera rodeando, obligándola a enfrentar lo que ya no podía ignorar. La casa, que antes le traía consuelo, ahora parecía un lugar opresivo, lleno de preguntas sin respuesta. Clara quería huir, quería irse de allí, dejar esa casa atrás, venderlo todo y ya no cargar con el peso del pasado. Pero algo dentro de ella le impedía tomar esa decisión. Quizás era el mismo diario, que con cada página la sumergía más profundamente en los recuerdos de su abuela. O tal vez era la sensación de que, para seguir adelante, necesitaba comprender completamente quién era su abuela y, en cierto sentido, quién era ella misma. Regresó a la sala, donde el diario estaba abierto sobre la mesa. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. El duelo, mi querida, no desaparece, solo se transforma.
Clara no sabía qué hacer con esa verdad. Siempre pensó que el duelo era algo que se superaba, algo que se dejaba atrás. Pero ¿y si fuera algo con lo que uno aprende a vivir? ¿Y si el duelo se convirtiera en parte de quién era, moldeando cada elección, cada paso? Perdida en sus pensamientos, Clara se recostó nuevamente en el sofá. Cerró los ojos, pero su mente seguía girando. Pensamientos de pérdida, arrepentimiento y la presión externa del Señor. Acevedo la consumían. Necesitaba respuestas, pero cada nuevo descubrimiento parecía solo traer más preguntas. La tensión emocional finalmente alcanzó su punto máximo esa tarde. Clara, que intentaba mantenerse firme, sintió como si el dolor y el duelo hubieran construido una presa dentro de ella, a punto de romperse. Los recuerdos de la infancia, los descubrimientos del diario y las palabras de Ana se mezclaban en su mente, hasta que todo parecía girar fuera de control. Estaba en la cocina cuando, sin pensarlo, empujó con fuerza una pila de platos que estaban sobre la encimera. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo resonó por toda la casa, como un grito de angustia silenciosa. Después, llegaron las lágrimas. Al principio, descendían lentamente por sus mejillas, pero pronto se transformaron en un llanto incontrolable, cargado de años de dolor reprimido. Era como si Clara finalmente estuviera liberando todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Se sentó en el suelo, con las manos temblorosas, respirando entrecortadamente. Los pedazos de porcelana rota a su alrededor parecían reflejar el estado de su alma, fragmentada, llena de partes que nunca volverían a ser iguales. Ana apareció en la puerta, alertada por el sonido. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a Clara y la envolvió en un abrazo. Clara, que siempre se había enorgullecido de ser fuerte, de controlar sus emociones, ahora estaba en pedazos. Y, de alguna manera, eso la hizo darse cuenta de que era necesario romperse para poder reconstruirse. No había forma de seguir adelante sin enfrentar el dolor, sin aceptar que la pérdida es parte de la vida. «Todo estará bien», susurró Ana, abrazándola suavemente. «Esto es parte del proceso». Clara, todavía sollozando, solo asintió. Tal vez fuera cierto. Tal vez ese momento de romperse fuera el primer paso para levantarse de nuevo. Los días que siguieron al colapso de Clara fueron lentos y silenciosos, pero, extrañamente, sintió una nueva ligereza en su pecho. Por primera vez en años, se permitió sentir todo el dolor del duelo, en lugar de evitarlo. Y en ese proceso surgió un deseo inesperado: restaurar la casa, la casona, que antes era un símbolo de dolor y recuerdos reprimidos, ahora parecía representar una oportunidad de sanación. Pero los desafíos continuaban apareciendo. El señor Acevedo insistía en sus intentos de compra, llamando casi a diario, ofreciendo sumas cada vez mayores y señalando los altos costos de mantener la propiedad. Clara estaba en conflicto. Financieramente, vender la casa parecía la decisión más sensata. Pero emocionalmente, no podía simplemente desprenderse de todas las memorias que la casa contenía. Además, las reparaciones eran complicadas y caras. Paredes descascaradas, tuberías rotas y grietas en la estructura parecían simbolizar su propio estado emocional. Aún así, Clara pasó las mañanas limpiando los cuartos, quitando el polvo acumulado y organizando las pertenencias de su abuela. Cada objeto que encontraba traía un recuerdo, y en lugar de evitar lo que eso le hacía sentir, se sumergió en esos momentos. Una antigua máquina de coser le trajo de vuelta la imagen de su abuela, sentada junto a la ventana, cosiendo ropa para el invierno. Un jarrón de cerámica polvoriento la hizo recordar las mañanas soleadas en que su abuela recogía flores en el jardín y llenaba el jarrón con colores vibrantes. Entre estos recuerdos, Clara se encontró confrontada por la carta de su abuela y el diario, que seguían resonando en su mente.
El secreto de su abuela, el amor perdido, parecía reflejar las propias decisiones que Clara tenía por delante. Ella también se encontraba en una encrucijada: continuar reconstruyendo tanto la casa como a sí misma, o vender y seguir adelante, dejando el pasado atrás. Conforme restauraba la casa, Clara también comenzó a restaurarse a sí misma. Cada estante que organizaba, cada mueble que limpiaba, le hacía sentir que estaba poniendo orden en el caos de sus emociones. Las páginas del diario seguían ofreciendo ideas sobre la vida de su abuela, pero ahora Clara las veía con más claridad y compasión. Entender los secretos que su abuela guardó, las decisiones difíciles que tomó, ayudó a Clara a conectarse con la mujer detrás de los recuerdos, y no solo con la imagen idealizada que siempre había tenido. Una mañana, mientras regaba las flores recién plantadas en el jardín, Clara sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La casa volvía a cobrar vida, al igual que ella. La transformación no era solo física, sino también emocional. La reconstrucción de la casa simbolizaba su propia sanación, aunque el dilema con el señor Acevedo seguía flotando en el aire, listo para reaparecer en cualquier momento. Clara caminaba lentamente por el jardín de la casa, ahora revitalizado. El sol de la tarde iluminaba las flores que había plantado, y el viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Miró al cielo, sintiendo una tranquilidad que no había formado parte de su vida en mucho tiempo. El peso que antes cargaba parecía haberse disipado, aunque las decisiones futuras seguían rondando su mente. Decidida, Clara se dirigió al pequeño cementerio del pueblo, donde estaba enterrada su abuela. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía preparada para visitar la tumba. Llevaba consigo el diario, que ahora era un símbolo de conexión y no de dolor. Al llegar a la tumba, Clara se arrodilló, colocando las flores que había recogido esa mañana sobre la lápida. Respiró hondo y abrió el diario, hojeando sus páginas una última vez. Las palabras que antes la habían herido ahora sonaban como sabiduría. Su abuela no era perfecta, y eso, para Clara, era suficiente. Había fuerza en la vulnerabilidad de su abuela, en las decisiones difíciles que tomó y en los dolores que cargó. Clara ahora comprendía que el duelo, al igual que las historias inacabadas, formaban parte del ciclo de la vida. «Ahora lo entiendo», susurró, mirando el nombre de su abuela grabado en la fría piedra. «Entiendo que el duelo no es algo que se supera, sino algo que se acepta. Y lo acepto porque finalmente me encontré a mí misma en este proceso». Las palabras de su abuela, aquellas que tanto la atormentaron, ahora tenían sentido. El duelo se había transformado, al igual que Clara. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, no necesitaba dejar el pasado atrás, sino abrazarlo como parte de quien era. La casa que un día representó dolor, ahora era un refugio de recuerdos y sanación. Pero el dilema aún permanecía. La casona, ahora restaurada, representaba un peso financiero que Clara no sabía si podría cargar sola. Sin embargo, el vínculo emocional que había reconstruido con la casa era demasiado fuerte para ser ignorado. Clara sabía que tendría que tomar una decisión pronto. Mientras caminaba de regreso a la casa, Clara sintió que algo había cambiado dentro de ella. Ya no necesitaba huir. La casa que su abuela tanto amaba ahora era suya. La mantendría, la honraría y viviría allí, no bajo la sombra del duelo, sino bajo la luz de la aceptación. Tal vez era hora de enfrentar al señor Acevedo y poner fin a la presión externa, así como había hecho con sus propios demonios internos. Al entrar por la puerta principal, Clara sonrió. La casona, restaurada y llena de vida una vez más, parecía susurrar antiguos recuerdos y promesas de un futuro más ligero. Estaba lista para lo que viniera, y sabía que, independientemente de lo que decidiera, el legado de su abuela
viviría siempre dentro de ella. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido que toca el corazón. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo te conectas con estas emociones. Recuerda, el pasado no siempre es algo que dejamos atrás, sino algo que aceptamos como parte de nuestra propia historia. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y sanación.